masacres que se llevaban a cabo en las comunidades indígenas, que todavía lo seguimos buscando. Leer el periodismo de Elena Garro, tienen que leer sus artículos para poder entender ese contexto. Bueno, Elena Garro era una figura totalmente contestataria, o sea, que criticaba al gobierno, que criticaba la corrupción, los fraudes electorales, las... A ver, sí, claro. O sea, por un lado la figura de una personalidad tan fuerte dentro de nuestro mundo cultural, como es Octavio Paz, y por otro lado la cuestión política, ¿no? Y yo creo que aquí ahorita pesa mucho más, definitivamente, en este momento pesa mucho más la cuestión política. Por eso es importante el centenario, ¿no es cierto?, de la Revolución Mexicana. ¿Cuál es la obra? Además, desde luego, de Rodolfo Sigli, ¿no?, del gesticulador, pero Felipe Ángeles es la obra cumbre máxima de la Revolución Mexicana. Esa obra sería una verdadera lástima si no forma parte de los festejos, de los homenajes de la Revolución Mexicana. Esa obra se tiene que representar. ¿Y ustedes han hablado con alguien, alguna institución? Bueno, estamos trabajando en del cuento. Y otra premisa rápida es la crónica del teatro de Elena Garro. Este libro, para sustentar la importancia de Elena Garro, yo hago una crónica, que es la crónica del teatro de Elena Garro, La vida imitando al arte, en donde reviso el teatro de Elena Garro, la relación del teatro con Elena Garro desde la infancia. El mundo teatral en Elena Garro comienza desde niña. Entonces es una revisión de su relación con el teatro desde la infancia hasta la obra póstuma Sócrates y los gatos, que estuvo guardada por Elena muchos años. Se publicó en el 2003 gracias a Elena Garro, que la dio a conocer, pero Sócrates y los gatos está esperando ser estrenada. ¿Y no consideran que ahora que estamos a 40 años del movimiento de 68, no sería un buen momento para ponerla? Exacto, es un buen momento para revalorar. ¿Cómo no? Vamos, el esfuerzo lo estamos haciendo. Nada más necesitamos más respuestas de las instituciones culturales para poder tener todos los apoyos y poder llevarlo a cabo, desde luego. Es decir, Felipe Ángeles, estamos ahorita, se están preparando teatro, una de Marta Cerda y otra de Marcela Magdaleno, la nieta de Mauricio Magdaleno, y un cuento de una escritora cubana que se llama Teresa Dovalter. Elena Garro es la protagonista de estas dos obras de teatro, y Elena Paz Garro, sobre los recuerdos del porvenir, aparece en este libro. Y dos obras de teatro y un cuento en donde Elena Garro es personaje literario, porque Elena ha inspirado a muchísimos escritores. Son dos obras extraordinarias de Favila, uno de los grandes amigos de Elena. Gracias a él, Elena regresa a México. Y luego pues tenemos a todos estos investigadores del año pasado que estuvieron en el homenaje, que contribuyen con sus trabajos. Un ensayo hablo del amarillismo del IFAI, desde luego, ¿no? Y bueno, aquí quiero mencionar que hay textos muy valiosos como desde los amigos entrañables de Elena Garro, como Manuel Caballo, Beatriz Espejo, Estela Liñero, la China Mendoza, Víctor Hugo Rascón Banda, que hace el prólogo del libro, un gran dramaturgo, René Áviles Favila, exacto, o sea, estaba vigilada. ¿Por qué? Porque no solamente apoyaba a los grupos indígenas, a los grupos guerrilleros, en aquel momento, estamos en otro contexto histórico, y apoyaba desde luego a Carlos Madrazo, que era el que se venía postulando para, si hubiera habido democracia, ganar a las elecciones, era el gran enemigo de Luis Echeverría Álvarez. Y Luis Echeverría Álvarez era, no se olviden de esto, jóvenes, es que hay que leer. Luis Echeverría Álvarez era el secretario de Gobernación y era el encargado directo de la Dirección Federal de Seguridad, la policía secreta del gobierno, ¿verdad? Entonces, no era posible que en aquel momento una figura como Elena Garro en aquel momento, tan contestataria, tan rebelde, tan anti-institucional. Yo quisiera que ustedes me probaran
que Elena Garro se vendió al gobierno. Pruébenme que no se vendió. ¿Cómo vivió los últimos 30 años de su vida? ¿Cómo vivió? En la miseria absoluta y en la persecución más inhumana que se puedan imaginar. ¿Qué ha pasado en estos últimos 2 años desde que se acusó de espía a Elena Garro de traidora? Bueno, pues no se ha reivindicado. No se ha reivindicado, exactamente. En este libro yo tengo un artículo precisamente. Es totalmente absurdo, es reactiva la leyenda. Elena Garro, váyanse a los artículos, vayan a leerlos. Elena era la que era espiada por la Dirección Federal de Seguridad. Ella era la espía. Su teléfono estaba el hecho de que el gobierno la haya atacado, creando esa imagen de que ella fue una traidora, eso es lo que no nos deja desmitificar el enemigo y leer a Elena Garro. O sea, tenemos por eso que partir de ahí, porque si ustedes jóvenes, ustedes como periodistas, leen los artículos de Elena Garro, lean los artículos de Elena Garro, ella escribió en los años 60, se van a dar cuenta, van a comprender por qué el gobierno la anuló y la sigue anulando. ¿Qué pasó hace un par de años con las declaraciones del IFAI diciendo que Elena Garro era espía del gobierno? Por favor. El profesor de la señora en su balcón condenó a la humanidad. Un tiempo lineal, rígido, sin una chispa de inventiva. Un círculo en el que se estrellaba la inteligencia de la alumna que quería viajar al pasado cuando creían que el mundo era plano y que el teatro confluye en todos los tiempos y se vuelven presente por el simple hecho de traerlos al escenario. Así las estructuras dramáticas de Elena Garro son capaces de crear universos completamente originales. Dentro de esta línea se encuentra su obra Andarse por las ramas, en la que explora mucho más la imaginación inserta en el mundo palpable y se acerca a esa memorable frase de Saint-Exupéry en El Principito de lo esencial, el principio del viaje. Y así, cada obra de teatro de Elena Garro es el inicio de un viaje. Ella es lunes y desde el lunes escribe, trepada en las ramas de un árbol. Utiliza la poesía para elevar su alma y hablarnos en metáforas y evocaciones. Recoge historias que le cuentan, como las del rastro, o nos habla desde un sepulcro, como un lugar sólido, o de Felipe Ángeles, su héroe revolucionario favorito. Pero también nos habla del amor, aunque poco, y a través de sus obras nos permite asomarnos al concepto que ella tenía de las diferentes formas de amar, en particular entre un hombre y una mujer. Yo me voy a concretar, puesto que hemos tenido analistas tan severos, importantes y deleitosos hoy, al libro en sí, a un libro que me parece a mí verdaderamente fuera de serie, por la importancia de la labor de investigación que ha hecho la señora Lopategui, lo cual ya quisiéramos los escritores de México contarnos una señora que nos investigara así, por Dios, echaríamos abajo todas las mafias, todos los que yo llamo los de siempre. Siempre están los de siempre, siempre. Bueno, pues estamos muchos de los que no están en ese grupo, en ese conglomerado. Necesitamos otra señora Rosas Lopategui para que nos haga el favor de escribir sobre nosotros cuando nos hayamos petateado. Por cierto, claro, sería genial. Yo ya estoy como con René, estábamos en una conferencia en Puebla, creo, y estaba Marcela del Río junto a nosotros en el estrado. Entonces yo dije que yo estaba escribiendo una novela sobre la vida de Marcela del Río, pero que sea un poco inhibida, porque bueno, claro, no era verdad todo lo que estaba yo diciendo, porque me daba un poco de pena, me daba un poco de miedo con Marcela.
Entonces dice René, no hombre, no te preocupes, la publicas cuando se muera. Entonces resultó peor, yo ya no escribo nada. Se llama La Biblia Elena Garro _ Rosas Lopategui. El karma de Patricia Rosas Lopategui, es el incesante alud de noticias alrededor de Elena Garro, algo así como un combate de flores, la lluvia tropical, el movimiento de los relojes del coleccionista, sobre todo para ella y su dedicación sembrada y cosechada y vuelta a sembrar una y otra vez en el destino escogido con un amor solamente erigido en la admiración, los límites o en la lejanía. Amor del exilio, del exiliado por la patria, en este caso la República de las Letras, donde nació y creció las Rosas, claro, leyendo y escribiendo Elena Garro igual que Patricia, obsesivas ambas, intransigentes con su vocación, la primera y la segunda, y entercadas sagradamente. Y digo todo esto en el principio del clásico que le presento a usted, frente al fenomenal libro acabadito de publicar por la gran, potente, antigua y clásica editorial Porrúa. Estas tres poderes del carácter, Garro, Rosas, Porrúa, se hubieran unido en el camino de sus vidas y nos dejasen el ejemplo clásico de ser, ante todo, venciendo el peso infame y glorioso de la existencia. ¿Se habla más español? Elena jamás dejó de escribir, aún en la desdicha, con su perfume fino en la máscara de su cuello, frente al florero de rosas pálidas, en sus trajes de firma del color del otoño, o sentada en los escalones de su casa parisina, empezando a conocer la pobreza, esperándola en España, multiplicada entre sus gatos en París otra vez, o en la celda calurosa y miserable de Cuernavaca, donde apenas cabía al lado de su hija Elena y sus gatos, fieles y hambreados, nunca humillados en un rincón, el último peldaño intolerable antes de morir. Yo quiero que haya mundo, exclama un personaje de la Garro en una de sus muchas obras teatrales. Todo lo anterior, no digo, exigimos, porque estaría de veras en pie de guerra, bajo ese apotegma de su estar en la tierra, rica, pobre, armada o en camisón. Elena Garro escribe su obra magnífica bajo esa ordenanza de Lopategui, nombra su libro sin par. Y lo digo porque pocas veces he visto tamaña entrega a la literatura de una mexicana. El tomo trae todo, opiniones, críticas, ensayos, obras de teatro en honor, análisis más que profundos, etc. Cualquiera de los teatreros que desfilamos en aquel entonces desde poesía en voz alta, allí estamos muy recuperados, como si tuviéramos respiración artificial, tal Miguel Guardia o Héctor Azal, en paz descansen, a los cuales recupero leyéndolos en su generosidad para la Garro. Cualquiera diría que es muy fácil entregar estas cuartillas para Porrúa, pero hay que visualizar las horas de hemerotecas, bibliotecas, listas, peticiones y ante todo la admirable observancia a fuerza de recuperar lo dicho y hecho de Elena Garro, incluyendo sus memorias, sus declaraciones, lo sobre ella publicado en revistas, diarios o libros, en fin. Es exhaustivo el asunto y muy largo de recuperar. Nada más una paciencia santa puede lograrlo. Desde el prólogo de Víctor Hugo Rascón Banda nos damos cuenta de lo que pesa y mide este esfuerzo. Yo no estoy aquí para alabar a tontas y a locas a quienes hablan de la Garro. Bastante tuvimos con el honor de conocerla, leerla y oír sus diálogos preciosos, amén de saber su caminar entre nosotros tan bello, con tantísima clase
tan amada y desarmada esposa de Octavio Paz, el ingrato, madre de Elena Garro, la inteligente gran escritora, poeta, rememorante, justificadora y vengadora de su madre, y enterarnos en este transcurso de las respiraciones de todos de lo escrito por la Garro y lo escrito sobre ella. No creo haya en México caso igual, el de una autora tan ninguneada, es un decir, de una seguidora investigante tan leal. La Rosas Lopategui tendrá tropezones. Elena Garro se habrá equivocado muchas veces, como el olímpico traspiés error en 1968, donde lastimó el honor de muchos mexicanos, nuestros líderes, periodistas valientes, temerarios, como Eduardo de Champs, de quien me consta. En fin, y quiero que haya mundo, no, es y quiero que haya mundo. Es un libro antológico de Porrúa. Ojalá que su peso, amplitud, exceso quizá no obvie la adquisición de esta especie de Biblia, Gracias. Yo le puse a mi texto En busca de Elena Garro. La verdad es que ahora que está cumpliendo 10 años de muerta Elena, pues las ideas, los recuerdos han agolpado las injusticias, sobre todo en su caso, y es lo que me hizo escribir lo que ahora les voy a leer. Imposible dejar de lado la obra monumental de Patricia Rosas Lopategui a favor de Elena Garro. Yo quiero que haya mundo resulta un trabajo fundamental para la recuperación y revaloración de una de las más grandes escritoras de México, para muchos la mayor luego de Sor Juana. Gracias al esfuerzo de su autora, Patricia, ahora podemos ir desentrañando la compleja figura de una escritora que para muchos mexicanos sigue siendo desconocida. Pero, ¿por qué Elena Garro ha sido acosada, perseguida, vituperada, calumniada, ofendida y marginada por tantas figuras de la cultura nacional, lo que ha provocado desdén hacia su inmensa literatura? La propia Patricia Rosas Lopategui nos pone tras la pista en la advertencia de su libro El asesinato de Elena Garro, una obra también antológica centrada en su periodismo, con prólogo de Elena Poniatowska. Permítanme volver a este libro. Allí está el periodismo que hizo Elena Garro, sus artículos y entrevistas, los materiales que hicieron de Elena una mujer odiada y temida. México es un país que no tolera la claridad, y ella escribió un tipo de periodismo combativo, directo, lejos del lenguaje críptico que ha encumbrado a muchos otros. Elena optó por ese periodismo que la reflejaba con precisión, decidida a no ceder en su intención de cambiar el sistema. Pretendía devolver a los indios lo perdido, criticar a los poderosos, enfrentar a los intelectuales, sus pares, sin importar el costo. Pero Elena Garro no estaba preparada para el mundo rudo de la política. Se había educado para el arte, para escribir soberbias obras de teatro, cuentos de asombrosa belleza y novelas de rotunda inteligencia. Octavio Paz, independientemente de su talento y capacidad poética, era un hombre enamorado del poder. Lo vemos desde sus primeros pasos, lo combate para tenerlo, mientras que Elena lo detesta, ve en el Estado la fuente de muchos males. Su concepción de la política es pues elemental y razonable. Cree en lo bueno y en lo justo sin tener una idea exacta de cómo se llega a estos valores supremos. Así las cosas, dichas con rapidez, caen en su propia trampa, el periodismo político. Vale la pena decir que el recorrido por artículos y entrevistas es satisfactorio. Están hechos con buena prosa e inteligentes y audaces observaciones. El país parece mantener una idea distinta de lo que Elena vio y quiso mostrar. Hemos convertido en héroes a simples mortales que solo tuvieron el acierto de encontrarse allí, en el momento adecuado y a la hora correcta,
que no es poca cosa, pero que con el paso del tiempo se derrumbaron. No es lo mismo, decía con buen humor Juan de la Cabada, el mejor amigo de Elena, ser revolucionario un día que toda la vida. De aquellos que encabezaron el 68, solo José Revuelta supo vivir con dignidad y al margen del poder, inalterablemente crítico del capitalismo y de las izquierdas ilusorias. En esa obra, Patricia Rosas Lopategui, Elena Poniatowska, por ejemplo, ironiza la devoción de Elena Garro por Carlos A. Madrazo y omite la suya por Andrés Manuel López Obrador. Pero hay que advertir que Madrazo fue tragedia, como diría Marx, un hombre que enfrentó al sistema con valentía. En aquellos tiempos no era fácil romper con el poder del PRI y menos con el presidencial. Hoy es una simpleza y hasta cómodo y valioso resulta. El otro es un hombre elemental, convertido en caudillo merced a golpes de audacia baratos. Curiosamente, ambos son tabasqueños. Madrazo termina sus días en un sospechoso accidente aéreo fuera del PRI y creando un nuevo partido político. López Obrador como presidente legítimo según su propia lógica. Cada una, en síntesis, tiene el político que merece. Por último, Elena Garro es para Elena Poniatowska, tal como esta misma dice en el título de la entrevista que le hiciera, un recuerdo imborrable. Podríamos decir que incluso le resulta una obsesión. Ambas educadas para ser princesas, solo una lo consiguió. La primera tuvo que abdicar e irse a un largo y doloroso destierro para morir como pordiosera. Las críticas de Elena Poniatowska a Elena Garro se convierten en su propia autocrítica, quien hoy acumula el éxito que a la otra le negaron. Mitificado el 68, donde supongo que yo he colaborado un poquito con mi novela El Gran Solitario de Palacio, escrita poco después de la matanza de Tlatelolco, Elena Garro no cabía dentro del panteón oficial. Ella discrepó, no vio a los intelectuales mexicanos como dioses, sino como oportunistas. De este modo puso distancia con ellos y jamás se lo perdonaron. Fueron pocos los que, como Juan de la Cabada, Emilio Carballido, Emanuel Carballo, José María Fernández Unzaín, Beatriz Espejo o María Luisa Mendoza, siguieron fieles a una amistad que ya tenía espinas. A su vez, ella jamás modificó sus criterios, eran una punta de oportunistas ávidos de poder. Elena pudo intuir que acabarían en un avión de redilas rumbo a Buenos Aires, apoyando a Luis Echeverría y diciendo a coro con Carlos Fuentes y Fernando Benítez, Echeverría o el fascismo, o recibiendo dádivas de personajes funestos como Carlos Jan González, o más adelante aceptando los cargos diplomáticos que Jorge Castañeda, en representación de Vicente Fox, les dio a manos llenas. En un momento del diálogo entre las dos Elenas, Poniatowska le hace una pregunta a la Garro que hubiera merecido más digna formulación. ¿Y tú, por qué le tiras tanto a los intelectuales? La respuesta de Garro es fulminante. No tienen conciencia de su papel. Está mal que renuncien a su papel de conciencia de su país y de su gobierno. Es posible que sus detractores tengan razón. El periodismo de Elena Garro, a diferencia de lo que han señalado Patricia Rosas Lopategui, Patricia Sama y Marco Aurelio Carballo, no sea fundamental. Podría estar de acuerdo, dentro de una prosa narrativa deslumbrante y una dramaturgia memorable, su periodismo resulta peleonero y solo preocupado por sus blancos y objetivos. Elena Garro en principio escribe en un momento en que claramente no existe la libertad de expresión, cuando el valor se probaba con la palabra escrita y publicada. Fue en sus manos un arma que tenía ciertos notables, como sus apasionadas defensas de líderes campesinos de la talla de Rubén Jaramillo o del intelectual guerrillero que trató de ser Regis Debray. Quería hacer del periodismo una herramienta de cambio al servicio de la libertad y de las luchas sociales. En suma, Elena Garro ingresó con el periodismo a un mundo insospechado, el de una realidad brutal y salvaje que pocos intelectuales han conocido y padecido. No estaba preparada y se asustó del cofre que había abierto. Su única salida fue huir con su hija, Elena Paz. La historia no se construye con supuestos, al contrario, se hace con hechos concretos, reales, que sean factibles de comprobación. Pero entremos en el mundo de las posibilidades. Si Elena Garro no escribe periodismo, o si haciéndolo se queda en México a enfrentar a sus críticos, hoy nadie le objetaría la corona que en rigor le corresponde, la de ser la mayor escritora de México. En apariencia manchó su vida,
Hoy seguimos discutiendo su biografía y no sus obras dramáticas y novelas prodigiosas, al margen de toda indicación inteligente, como la estética lo indica y el sentido común literario lo exige. La idea de que a Elena Garro la mató el sistema no es descabellada, es un total acierto. La acosó, la persiguió, se aprovechó de su impunidad política. En esta tarea criminal, muchos intelectuales tuvieron parte de responsabilidad. Para que el sistema detonara la granada, alguien tenía que validarla, pero también hay que aceptarlo. La propia Elena colaboró. Su ingenuidad transformada en paranoia fue algo decisivo. Ya no importó cuando su reacción la llevó a enfrentar al asesino Díaz Ordaz en España, en donde airada le reclamó el inicio de la persecución. Su destino estaba sellado. Moriría casi sola, en la pobreza, en un departamento francamente sórdido y miserable, sofocada por el tabaquismo y en medio de una ruidosa polémica y el dolor gubernamental por el fallecimiento de Octavio Paz. Sin embargo, Elena Garro no ha podido descansar en paz, y ello pareciera un juego de palabras maligno. En vida, cuando en Iguala la homenajearon modestamente por su novela Los recuerdos del porvenir, asistimos un grupo de amigos. Ella no pudo ir por su frágil salud. Lo curioso es que dentro de la ceremonia, las autoridades locales pusieron de nueva cuenta una placa alusiva al sitio donde vivió, pues la anterior había sido arrancada. Esto es una nimiedad comparado con lo que acaba de ocurrir en ese tenaz esfuerzo por borrar a Elena Garro de la historia nacional. La UNAM tiene una espléndida colección llamada Pequeños Grandes Ensayos. La conduce un grupo de intelectuales y académicos distinguidos. Uno de los títulos más recientes es Crónica Trunca de Días Excepcionales. Es el número 40 de la serie. Se trata de un trabajo periodístico que Octavio Paz escribió para la revista Mañana en 1945. Cubría la hazaña de conformar un nuevo orden mundial, la Conferencia de San Francisco. En el prólogo, Antonio Saborit hace un agudo recuento de esos días intensos y al final viene una breve cronología de Octavio Paz. El libro es muy importante, permite conocer más ampliamente la faceta periodística del poeta, algo que no dejó jamás. Lo perverso es que la edición original fue destruida y sustituida por una nueva cuyas modificaciones son apenas perceptibles. Los 1000 ejemplares guillotinados por la UNAM contenían 2 líneas, solamente 2, que indicaban lo siguiente, comillas, 1937, Octavio Paz termina sus estudios universitarios, se casa con Elena Garro, asisten juntos al Congreso de Escritores Antifascistas en Valencia, España, donde conoce a Pablo Neruda, se cierran las comillas. La edición que sustituyó a la destruida ya no tiene esos datos. Es decir, el matrimonio de Octavio Paz y Elena Garro no existió. En consecuencia, jamás viajaron a España en plena guerra civil. ¿Qué ocurrió? ¿Resurgió el fantasma de las diferencias abismales entre Octavio Paz y Pablo Neruda? No. Es de presumir que la viuda del poeta mexicano o alguien cercano a la pareja se haya molestado con esa cronología y decidió modificarla de manera grave. Aquí podemos hablar de traición al espíritu plural de la UNAM. Nos guste o no, Octavio y Elena estuvieron casados y se amaron y se odiaron. Ambos, para fortuna de las letras nacionales, eran talentosos en exceso. Algún día comenzaremos a leerlos sin hablar de sus biografías y de su vida en común. Entonces, me temo que serán otras generaciones. Será posible descubrir la grandeza de Elena Garro, una mujer osada, sensible y llena de literatura, al parecer invisible en la biografía perfecta de Octavio Paz. La única ventaja por haber suprimido el nombre de su primera esposa, Elena Garro, fue que el autor, Antonio Saborit, hizo una cronología más detallada y eso revela la existencia de una edición suprimida misteriosamente sin importar el costo. El problema en esta infatigable polémica entre quienes la amamos y quienes la odian es que ahora la UNAM ha destruido parte de su enorme prestigio al aceptar la terrible censura. No es fácil en estos tiempos desaforados ocultar información. Por ello, el recién creado Museo del Escritor exhibirá ambas ediciones, la primera y la segunda, que optó por el método que hizo famoso al estalinismo,
donde Trotsky fue borrado de las fotografías y de la historia rusa, algo que al final no ocurrió. Por estas razones, libros como Yo quiero que haya mundo, cuyo inteligente prólogo está a cargo de Víctor Hugo Rascón Banda, son indispensables para poner orden en nuestra historia cultural y literaria. Los celebro con auténtica emoción. Felicito a todos los colaboradores, en especial a la compiladora Patricia Rosas Lopategui, quien tanto ha luchado por recuperar a Elena Garro, y a Encia Verducci, quien hace un excelente y profesional trabajo en este esfuerzo por reordenar la historia de la cultura nacional. Muchas gracias. Sala llena, y hace poco me preguntaba alguien, ¿cómo le haces para reunir a tanta gente alrededor de Elena Garro? Y contesté, no soy yo, es Elena Garro. Elena Garro es la que nos trae a todos aquí. Bueno, muchas gracias y buenas tardes. En nombre de todos los que contribuyeron a la realización de Yo quiero que haya mundo, Elena Garro, 50 años de dramaturgia, agradezco al Instituto Nacional de Bellas Artes, a través de la Coordinación Nacional de Literatura, bajo la dirección de Encia Verducci, su invaluable apoyo para presentar el día de hoy este libro homenaje, producto de la colaboración de más de 90 admiradores de Elena Garro, desde 1957 al 2007. Muchas gracias. Quiero dar aquí un agradecimiento a Epigmenio León y a Maribel Báez por coordinar este evento desde el área de promoción y difusión. Mi sincero agradecimiento para Elena Paz Garro, quien colaboró con entusiasmo en este volumen. Le agradezco su solidaridad para que Yo quiero que haya mundo, Elena Garro, 50 años de dramaturgia, pudiera concretizarse. Para Encia Verducci, mi profundo reconocimiento por acompañarnos esta tarde, muchas gracias, así como para Víctor Hugo Rascón Banda, que aunque no está aquí con nosotros en este momento, él prologó el libro y ha estado siempre apoyando en todas las investigaciones, a María Luisa La China Mendoza, a Estela León, a René Avilés Favila, quienes hace un año, al lado de más de 50 estudiosos de la obra de Elena Garro, hicieron posible el coloquio homenaje a nuestra escritora en el 50º aniversario de su dramaturgia en este mismo recinto. Y además de participar desinteresada hoy en día, pues todos necesitamos vivir y los escritores no ganamos con lo que escribimos. Pero aquí estos amigos están aquí nuevamente, Estela Leñero, La China Mendoza, René Avilés Favila, Víctor Hugo Rascón Banda, participan desinteresadamente con su pluma en Yo quiero que haya mundo y se encuentran nuevamente con su apoyo incondicional y generoso para recordar y celebrar a la amiga, a la escritora, a la dramaturga, a Elena Garro. Millones de gracias a las instituciones que transformaron el coloquio dedicado a Elena Garro en este libro homenaje. A la editorial Porrúa, a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, a la Universidad Autónoma de Guerrero, así como al Instituto Municipal de Arte y Cultura de la ciudad de Puebla. Agradezco también al maestro Alejandro Aguirre y Ana María Vázquez por unirse a este homenaje. Al término de esta mesa, por favor, no se retiren, vamos a presenciar una lectura dramatizada de La señora en su balcón y por favor les pido que tengan paciencia porque esto no se da todos los días, Asimismo, mi sincero agradecimiento para Ignacio Escárcega, titular de la Coordinación Nacional del Teatro de Limba, para que se uniera a esta celebración la puesta en escena de Los perros de Elena Garro, dirigida por Sandra Félix, evento al que están todos ustedes cordialmente invitados en punto de las 18 horas en el foro del taller del teatro de la Biblioteca México José Vasconcelos. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia.
Yo quiero que haya mundo continúa la fiesta que iniciamos el año pasado, al recoger ahora desde los artículos y reseñas que elogiaron el debut de Elena Garro en el Teatro Moderno el 19 de julio de 1957. Precisamente en una de las crónicas que se recuperan en Yo quiero que haya mundo, la de Armando de María y Campos, uno de los cronistas de teatro más importantes de aquella época, menciona quiénes estuvieron presentes en la primera función, y entre ellos menciona a la China Mendoza. Ahí, él dice: a las 19 horas abrió el Teatro Moderno sus puertas y entraron, y menciona, no les voy a decir los nombres para que compren el libro, va mencionando todas las personas que entraron. En otra crónica, todas estas crónicas nos hacen viajar a hace 50 años y nos transportan en aquel momento en donde Elena Garro rompe con el teatro tradicional, costumbrista, como mencionó Estela Leñero, que se venía dando en México. Y un cronista menciona que al final tanto fue el deslumbramiento de los asistentes que Elena Garro salió a dar las gracias, como no creyendo que todos esos aplausos fueran, salió a dar las gracias sin haber ensayado, dice el cronista. O sea, que no había ensayado para dar las gracias. Y bueno, estas crónicas realmente son deslumbrantes, maravillosas. Comentan otro punto interesante: las batallas que confrontó en aquel momento Poesía en Voz Alta, grupo en el cual participaba Octavio Paz, Juan Soriano, Héctor Mendoza, entre muchos otros, pero que había un grupo enemigo de este teatro que estaba tratando en aquel momento de modernizar o traer las vanguardias al teatro mexicano, y que tal presión había que Jaime García Terrés, que era el director de difusión cultural de la UNAM, que apoyaba el grupo de Poesía en Voz Alta, pero tal fue la presión en la prensa que para el cuarto programa prácticamente le quitan el patrocinio a Poesía en Voz Alta, y cuentan uno de los cronistas que Juan Soriano se fue a la calle a pedir dinero para poder llevar a cabo el programa. Bueno, estos son algunos puntos que ustedes van a descubrir en estas reseñas, entre muchos otros más. Bueno, a estas reseñas se unen todos los trabajos de los investigadores, no solo investigadores, aquí hay también testimonios de actrices, escritores, de dramaturgos, de dramaturgas, de directores de escena, que en el año 2007 manifestaron su admiración por las innovaciones de Elena Garro en todos los géneros que ella abordó con su pluma. Porque para Elena Garro, teatro y narrativa fueron inseparables. De hecho, si ustedes leen Los Recuerdos del Porvenir, el teatro juega un papel muy importante en esta novela. Felipe Hurtado dice cuando llega a Ixtepec, en Los Recuerdos del Porvenir: y en Ixtepec no hay teatro, la gente vive más feliz. El teatro es la ilusión, y lo que le falta a Ixtepec es eso, la ilusión. De ahí que el propósito de Yo quiero que haya mundo haya consistido en rescatar a Elena Garro en todas sus dimensiones, ya que para verdaderamente celebrarla y revalorarla, hay que nombrarla como dramaturga, cuentista, novelista, poeta, periodista, activista social, memorialista, como su gran legado a las letras universales. En 1976, cuando yo leí por primera vez Los Recuerdos del Porvenir en un seminario de literatura mexicana, descubrí a la escritora que sería mi heroína. Como en el juego a las estatuas de marfil, así me quedé yo, encantada, maravillada, deslumbrada ante la fuerza poética del lenguaje de Elena Garro, la lucidez de su análisis de constructor sobre la realidad mexicana
y su mirada profundamente crítica acerca de los lastres de la condición humana. Me cautivó su estilo matizado por la más excelsa poesía, uno de los sellos distintivos en su producción tanto literaria como dramática. Su lenguaje simbólico, vehículo por medio del cual propone una dimensión más humana y justa, donde tengan cabida la ilusión, la generosidad, el amor, la libertad. Tanto en el teatro como en la narrativa, es Elena Garro quien rompe con los parámetros de la literatura realista y construye nuevas estructuras escénicas en sus piezas teatrales, así como en sus cuentos y novelas, introduciendo el llamado realismo mágico en lengua española. Aunque la autora, Elena Garro, siempre rechazó esta clasificación del mundo académico, ya que para Elena la realidad mágica en su obra no era sino la representación de lo que vio, escuchó y vivió desde niña, es decir, la representación del pensamiento mágico y milenario de la cosmovisión indígena que siempre ha estado presente en México. Su manejo del tiempo también me deslumbró. En toda la producción de Elena Garro, desde Un hogar sólido hasta su obra póstuma Sócrates y los gatos, el gran protagonista es el tiempo. Un tiempo regido por la poesía y no por los convencionalismos occidentales. Un tiempo despojado de fronteras donde irrumpen la vigilia y lo onírico, lo cotidiano y el mundo del más allá. Un tiempo capaz de detenerse y realizar malabarismos para que pueda existir el amor. Un tiempo que se vuelve atemporal, por donde se entrecruzan el pasado con el presente y se vislumbra el futuro, conformando un solo tiempo único donde persisten la ilusión, la justicia y la felicidad. El viaje por el universo de Elena Garro ha sido una larga y turbulenta travesía, pero también un viaje gratificante, especialmente en días como este en el que se reconoce a una de los escritores más relevantes no solo de las letras mexicanas, sino de la literatura mundial. Esta aseveración no es gratuita. Elena Garro escribió obras que forman ya parte de las letras clásicas universales. Los recuerdos del porvenir, La culpa es de los tlaxcaltecas, Un hogar sólido, La señora en su balcón, Los perros, El árbol, Felipe Ángeles, Testimonio sobre Mariana, Inés, Memorias de España, 1937, entre otras. Ya lo dijo Margarita Michelena, cito: un clásico es, por esencia y definición, un intemporal, un siempre próximo, un salvado de lo adjetivo y circunstancial. Y así, no hay nada más fresco, más vivo, actual y comunicable que un texto clásico. Fin de cita. Los artículos, reseñas, crónicas, ensayos, entrevistas y los testimonios recopilados en Yo quiero que haya mundo dan prueba fehaciente de que la producción de Elena Garro forma ya parte de las letras clásicas universales. Me siento muy privilegiada y agradecida con cada una y uno de los colaboradores que contribuyeron en este libro, porque cada texto, desde 1957 hasta el 2007, me acercó más a la obra de Elena Garro. Este volumen guarda muchas sorpresas y primicias para los lectores. Yo quisiera compartir con ustedes una de estas primicias. La cartita que le envió Elena Garro a Hugo Galarza desde su exilio en Madrid en 1980, cuando por fin, después de más de 2 décadas de haber concebido su drama histórico Felipe Ángeles, pudo verlo en escena junto con su hija Elena Paz, bajo la dirección de Hugo Galarza, en el Colegio Guadalupano en la capital española. Es una primicia porque yo desconocía este dato. Esta es una gran contribución al libro y esto se lo debemos a Hugo Galarza. En esta cartita dice: querido Hugo Galarza, carta de Elena Garro a Hugo Galarza.
La noche de Felipe Ángeles estaba muy impresionada y no supe agradecerte el maravilloso y desinteresado trabajo que has hecho. Al llegar, vi a unos militares mexicanos sentados en unas sillas y me emocioné tanto que no supe qué decirles. Pero Hugo Galarza me contó que Elena Garro, cuando vio a los militares sentados antes de iniciar la función, estaban sentados en el público, ella pensó que habían ido por ella. Sí. Al ver la obra, tuve la certeza de que pertenecía más a ti y a tu grupo que a mí, ya que ustedes la recrearon, por eso pude juzgarla con objetividad. Es una gran verdad que un director y unos actores pueden hacer y deshacer cualquier obra de teatro que tomen en sus manos. Por eso, puedo felicitarte sin reparos y asegurarte que eres magnífico. Tus actores me conmovieron profundamente. Ayer hablé con 2 amigos españoles que fueron a verlos y ambos estaban conmocionados. De Eugenio Cobo, quien representaba a Felipe Ángeles, de Eugenio Cobo dijeron: es estremecedor. Ya ves que la obra es de ustedes y yo no viviré bastante para agradecérselos. Hace tantos años que la escribí y tantos que me fui de México que nunca imaginé verla. Y ya ves, los milagrosos mexicanitos llegaron a Madrid y al amparo de la Virgen de Guadalupe me hicieron el milagro y yo casi entrego el equipo. El día 4 fueron 2 funciones, ella fue a la del 3 y ella quería volver a la función del día 4. El día 4 nadie quiso llevarme. Yo no necesito que nadie me lleve a ninguna parte, pero esa noche sí. El lugar está muy lejos y de noche no hubiera encontrado taxi para regresar. Y te confesaré, nunca salgo. El colegio guadalupano no lo conocía, vivo muy apartada, a nadie le gustan los derrotados y yo milito en sus filas. Bueno, Hugo muy querido, felicita a Diegues, a las muchachas María Luisa Garza y Evangelina Martínez, diles que no las perdí de vista, grandes actrices. Todavía ando mareada. Y para ti, el eterno agradecimiento de tu amiga y admiradora, Elena Garro. Postdata. Recordaba que en la obra había parlamentos muy largos y temía que resultara una lata. Tú la volviste más ágil, más viva, más eléctrica. Sí, un director debe ser un creador y tú lo eres y yo te lo agradezco y te admiro, Elena. Esperemos que las instituciones culturales no se olviden de Felipe Ángeles y ojalá que se monte bajo la dirección de Hugo Galarza para las fiestas del centenario de la Revolución Mexicana a celebrarse en el año 2010, porque para desmitificar y llegar a la persona llamada Elena Garro hay que leerla y hay que escenificar sus obras. Y como soy de la opinión de que para celebrar a Elena Delfina Garro Navarro solo existe una vía, la generosa y espléndida ruta de decodificar los signos plasmados en sus libros, quiero dar lectura, para concluir, algunas frases de su Felipe Ángeles, obra que es ya un clásico dentro de la dramaturgia del siglo XX. Seguramente ustedes saben que de niña Elena quiso ser un general mexicano y que adulta se transformó en uno de ellos en su drama histórico Felipe Ángeles, para defender los principios de los verdaderos revolucionarios, para desenmascarar a los traidores y para defender la democracia, los derechos humanos y el poder de la palabra. Dice el general Felipe Ángeles a través de la voz de Elena Garro: ¿cómo quisiera vivir otra vez? Ahora, después de este fracaso, quizás entre todos podríamos inventar la historia que nos falta. La historia, como las matemáticas, es un acto de la imaginación, y la imaginación es el poder del hombre para proyectar la verdad
y salir de este mundo de sombras y de actos incompletos. No sé si alguien me haya oído, pero lo que sé es que hay que hablar en este cementerio en el que han convertido al país, en donde solo se oyen gritos y disparos. Ya sé que hablar aquí es el mayor de los delitos, aquí en donde el terror ha reducido al hombre al balbuceo. Pero yo, general, no renuncio a mi calidad de hombre, y el hombre es lenguaje. Y óigame bien, general Escobar, lo único que deseo es que hablen todos, que se oiga la voz del hombre, en lugar de que el hombre se ahogue en crímenes. Hay que hablar, general, aunque nos cueste la vida. Hay que nombrar a los tiranos, sus llagas, sus crímenes, a los muertos, a los desdichados, para rescatarlos de su desdicha. Al hombre se le rescata con la palabra. Yo quiero que haya mundo. Elena Garro, 50 años de dramaturgia, le rinde homenaje a la virtuosa de la palabra y nos invita a que sigamos deslumbrados por la espada hecha poesía de Elena Garro. Muchas gracias.